El pastor estaba hablando del instrumento del decacordio con el que adoraba David, ¿verdad? Yo me acordé de una vez que alguien contó un chiste y dice, no, si se puede saltar porque está en la Biblia, dice que alaba al Señor con salterio. No, alaba al Señor con salterio, que es muy diferente. Hay una gran diferencia entre un corazón que adora a Dios y un corazón que está seco, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre alguien que busca a Dios y se nutre de Dios, y si alguien podemos ver que tenía una vida interior muy rica, era David. Era un hombre que incluso cuando tuvo problemas familiares serios, como que uno de sus hijos violó a una de sus propias hijas, y que luego vino el otro y lo mató, el otro de sus hijos, y salió huyendo, y luego ese hijo se rebeló en contra de él. Imagínense qué tremendo problema familiar. Y entonces estaba yo leyendo la palabra que dice que iba Absalón huyendo de David y todo el ejército de David siguiéndolo. Llegan y lo alcanzan y lo matan. Y David había dado órdenes a sus generales diciendo: no lo maten, solamente deshagan la rebelión y la revolución, pero no lo maten. Pero en el furor de la batalla alguien lo mató. Y vienen y le dan la noticia a David, y está sufriendo por dentro y se pone triste y no quiere nada, y tiene que llegar a confrontar a un general y le dices, tú le dices, estás apreciando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aprecian, porque los que han estado contigo peleando todo el día, a ellos los estás despreciando, y si no, le dices, si no te presentas ante el pueblo, no va a dormir nadie contigo esta noche, y lo amenaza, ¿no? Y entonces yo veo la riqueza del corazón del hombre, porque con esa riqueza guardó silencio, y él tenía, siendo rey, tenía la autoridad de poder mandar a general a hacer otra cosa, pero con esa riqueza interior viene y dice: está bien, voy a hacer lo que ustedes digan, y se limpia las lágrimas, y sabiendo que había perdido una hija porque la habían violado, había perdido un hijo que había sido el violador porque su hermano lo había matado, y ahora había perdido a este hijo que había matado a su propio hermano, y dentro de esa crisis familiar y de esa guerra interna, llega, se limpia las lágrimas y se presenta ante el pueblo y le dice: pasa todos, ha sido recuperada la autoridad del gobierno, regresen todos a su tienda y vamos a dormir tranquilos, sabiendo que había una batalla por dentro. Yo me pongo a pensar, eso no puede venir sino de cuando hay riqueza interior. Si usted y yo no tenemos riqueza dentro de nosotros, si estamos secos por dentro, si estamos pobres por dentro, lo primero que hacemos es explotar cuando viene una crisis. Y es maravilloso ver eso. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene como resultado de tener una vida que pasa en la presencia de Dios. Entonces ese decacordio, sonar afinado o desafinado, no importaba, porque lo que importaba era el valor de una adoración viva a la presencia de Dios, que es el Rey de Reyes. Y entonces, cuando vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, vemos de guerras, como dice la Biblia, de rumores de guerras y de todo tipo de cosas que están pasando alrededor nuestro, y lo único que nos queda es buscar el rostro de Dios para que nuestra vida pueda ser edificada, para que podamos ser fortalecidos y para que podamos tener una vida consecuente. Diga conmigo: consecuente. Consecuente quiere decir estable, que tiene constancia, que tiene un carácter definido, que vive con un propósito, que con los altibajos de la vida no cambia, que su carácter permanece a pesar de las circunstancias que le toque vivir. Y a mí me llamó mucho la atención, y mientras adorábamos al Señor, alguna canción estábamos cantando, y el pastor dice: Dios es el Dios que cambia tu caos en cosas maravillosas. Y yo me acordé de algún tiempo que yo pasaba una crisis, y yo veo hacia atrás ahora y veo cómo Dios me ha bendecido como ser humano, como persona, y digo: Dios, gracias, porque es tu fidelidad la que cambia aún nuestro caos en bendición. Ahora, ¿cómo viene eso? Como resultado de la búsqueda de Dios, porque Dios es clemente y misericordioso, y es humano. Yo no sé si ha visto usted, o por lo menos creo que a todos nos ha pasado, a mí en alguna ocasión me ha pasado, pero el otro día me dio risa porque yo creo que estaba yo en Home Depot comprando algo, y vi unas personas discutiendo, unos hispanos, ¿verdad? Discutiendo y como acalorados y como malhumorados, y de repente se voltea y me dice: ay, hermano, Dios lo bendiga, perdón, es que fíjese que teníamos un problema. Y yo dentro de mí, ¿a mí qué me importa? Yo no voy a juzgarle a usted porque usted esté en su problema, pero como que vi dos personas diferentes, ¿verdad?
Uno que estaba en su estrés del día maltratando y haciendo su relajo y de repente ve a alguien de la iglesia, ay, perdón, y se contrajo, ¿verdad? Como que en un momentito se le fue la paz. Y se dio cuenta y regresó, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar de paz. Amén. Mucho de lo que la iglesia es y de lo que la iglesia deja de ser en algún momento tiene mucho que ver con la paz. Porque nosotros somos llamados hombres de paz. ¿Sabe usted? Jesucristo, cuando estaba fundando la iglesia universal, mandó a sus discípulos en grupos y dice que mandó a 70 y les dijo: vayan y cuando encuentren un hombre de paz los va a recibir en su casa. Pero si una persona es una persona que no es pacífico, lo que va a buscar es la violencia. Y esta mañana yo quisiera que termináramos este servicio y este mensaje con un tiempo especial de oración. Vamos a ver un puntito en el que quizás nos hemos saltado en estos últimos meses, pero es importante verlo y es importante que oremos por la paz. Y una vez se lo voy a decir, vamos a orar por la paz de Jerusalén. No sé cuántos se han dado cuenta de todo lo que está pasando alrededor, pero está pasando muchas cosas. Está pasando una serie de crisis, especialmente en el Medio Oriente y alrededor de la nación judía. Y nosotros somos llamados a orar por Jerusalén. Y a nosotros, algunos de nosotros nos parece fácil orar por Israel porque ahí está la nación, ¿verdad? De Israel. Pero quiero decirle que por toda la historia de la iglesia hasta 1948 no había nación, no había Israel, porque Israel fue borrado del mapa siglos antes de que Jesucristo naciera y no existía la nación judía como geográficamente hablando. Y entonces hubo un tiempo que los cristianos incluso perseguimos, porque somos una iglesia, ¿no? Nosotros los cristianos en un tiempo perseguimos a los judíos y los matamos. Nosotros en un tiempo como cristianos estuvimos en contra del pueblo de Dios. Y la palabra dice en Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y entonces este asunto de Israel es un asunto bien complicado, hermanos, porque estamos hablando nosotros del pueblo escogido de Dios. Estamos hablando nosotros de una nación de un grupo de naciones que vienen peleando desde el vientre. Entonces, el asunto del Medio Oriente y el problema de Israel es un problema tan complejo que nosotros no lo podemos explicar en pocas palabras. Pero quisiera invitarle a que vaya conmigo al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y este mensaje no va a ser muy largo, pero vamos a leer un par de pasajes. Zacarías capítulo 8, y vamos a leer. Mientras yo voy leyendo, yo quisiera invitarle a que usted tome algunas de estas oraciones como suyas y que como cristianos tomemos algunas de estas palabras para nuestro beneficio, para nuestra edificación y como nuestro compromiso. Porque como cristianos contemporáneos que vivimos alrededor de judíos, a ver, levanten la mano los que trabajan con judíos o conocen judíos. Varias manos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y decir, antes de que leamos esto, algunos hispanos, yo he oído muchos aquí en Spring Valley, de hecho odian a algunos judíos, y algunos hispanos rechazan la manera en que ellos se comportan con sobrada razón, porque a veces ellos abusan por su calidad de decir: Dios es mi papá, y se la creen, ¿no? Si Dios es mi papá, yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie me puede decir nada. Entonces hasta ellos mismos topan entre ellos mismos por tan gran ego de saber que Dios es su Padre. Yo quiero decirle: Dios también es nuestro Padre. Esta mañana haga conciencia de eso. Ahora, pensando en eso, tengamos amor para con los judíos. Amén. Y vamos a hablar un poquito dentro del mensaje, de este contexto en el que estamos viviendo. Por Zacarías capítulo 8 dice así: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así ha dicho Jehová. Estoy leyendo Zacarías 8. Yo he restaurado a Sión y moraré
en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará, ¿cómo dice su Biblia? Ciudad de la verdad. Esta es la única ocasión en la que yo la encuentro con ese nombre. Jerusalén será llamada Ciudad de la Verdad. Paremos un segundito ahí. Cuando deje de existir, cuando deje de existir la justicia, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la paz en el mundo, se llegó el fin del mundo. Jesús dejó establecido que nadie de nosotros sabe cuándo. Incluso hay una carrera dentro del estudio teológico llamado escatología, que es el estudio de los eventos futuros. Y aún los más grandes escatólogos reconocen que no se puede definir con exactitud cuándo terminará este tiempo como lo conocemos. Algunos dicen no va a ser destruida la tierra, simplemente va a haber una catástrofe grande, pero el cielo y la tierra van a continuar siendo aquí. Otros dicen no, se va a explotar todo y nos vamos a ser llevados a otra galaxia, a otra dimensión y vamos a ir en otro lugar. Sea cual fuera la tendencia, hermanos, la Biblia dice que este Dios es Dios nuestro aún más allá de la muerte. Es Dios nuestro eternamente y para siempre, independientemente de los eventos que sucedan. Hay algunas cuestiones que funcionan como termómetro del reloj de Dios. Yo quiero decirle, Israel es el reloj de Dios. Y algunas partes de esas agujas del reloj son la verdad y la paz y la justicia. Esos tres elementos son extraordinariamente importantes. Piense usted en su familia. Si en la familia no se habla la verdad, si en la familia entre padres, hijos, hermanos, hermanas no hay justicia, o se trata injustamente a uno de ellos, se rompe la paz. Y si no hay verdad, paz y justicia, se acabó la familia, se acabó la comunidad, se acabó la nación, se puede acabar el mundo. Entonces es bien interesante que la única ciudad sobre la tierra que lleva este nombre se llama Jerusalén. Lo vemos, dice versículo 3, así ha dicho Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de... Cuando usted va a Israel, yo nunca he ido, algún día quiero ir si Dios me lo permite, y si usted puede viajar, le recomiendo ir a Jerusalén. No ahorita, ¿verdad? Porque ahorita lo pueden bajar el avión, un portazo. Pero la gente que va dice que es extraordinariamente inspirador. Yo no sé si aquí alguien de ustedes ha ido, pero si no ha ido, vaya. Le dice que caminar por esas calles y escuchar lo que están diciendo de aquí pasó el profeta Joel, aquí fue donde se sentó Elías, aquí fue donde... Y usted ve, y imagino que se eriza el cuerpo de pensar, aquí fue donde Jesús lloró sobre Jerusalén, cuando él mira, es impresionante. Y cuando usted va caminando y el guía le dice: señores, bienvenidos al monte de los olivos. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Aquí dice que Jehová ha llamado al monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. La gente que ha estado ahí reconoce que Jerusalén, o dicen ellos, ¿verdad?, que es el único lugar sobre la faz de la tierra donde Dios ha escrito su nombre. Las tres religiones más grandes: judaísmo, islam y cristianismo, vienen de la tierra santa. Entonces ese lugar es importante, hermanos, y esta gente es importante y tiene que ver con nuestra paz también. Y por eso es importante que como iglesia oremos por Israel. Sigamos leyendo. Dice el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. El que hayan ancianos significa que ha habido suficiente paz como para poder sobrevivir por un largo periodo de tiempo. Yo no sé cómo ve usted su vida, pero el otro día estaba yo entrando a mi oficina y tengo que subir 18 gradas todos los días. Igual que aquí, cuéntelas, hay 18. Y entonces yo subí y llegué, y cuando llegué arriba dije: wow, un día no voy a poder subir gradas por proceso natural. Si Dios me permite llegar a 85 años, cuando tenga 85 no creo que pueda, porque duele la rodilla. Hay una silla. Y yo le dije: Señor, gracias porque
puedo subir las gradas. Y yo lo hago sin pensarlo. Y puedo bajar corriendo y subir y con carga y todo, y no me da ningún problema. Y digo, Señor, gracias, porque hoy tengo vida, tengo salud y puedo subir las gradas. Y me quedé pensando, bueno, para llegar a esa edad se tiene que esquivar muchas veces quizá la muerte, problemas, enfermedades, accidentes. Entonces, cuando aquí la Biblia dice que el Señor va a permitir que ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén con bordón en su mano por la multitud de los días. Está hablando de paz, hermano. Está hablando de evitar la guerra. Luego dice ahí: en las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Mire, yo no he visto mucho aquí en Estados Unidos porque es prohibido, pero vaya usted a cualquiera de nuestros países. Si va al Caribe es béisbol, y si va al resto de Latinoamérica es fútbol en la calle. Y si usted fue niño y estuvo en una ciudad o en un barrio, jugó fútbol en la calle. Y qué bonito es, porque es hasta que oscurece, hasta que ya no se ve la bola. Entonces se puede uno entrar, o hasta que lo llaman, ¿verdad? Porque si no entra con él ya le cayó, ¿verdad? Pero uno juega en la calle. Y entonces cuando viene un carro, por lo menos los guatemaltecos, ¿verdad? Dicen, aguas, dicen, aguas significa peligro, ¿verdad? Aguas, un carro. Y todo uno se hace al lado, pasa el carro, a seguir, ¿verdad? Yo me acuerdo que hasta nos enojábamos porque pasaban los carros. Esos carros, como que nosotros éramos dueños de la calle. Pero ¿qué significa esto? Significa que si los niños pueden jugar en la calle, es un exceso de paz. Mire que en este país no se puede jugar en la calle. Tiene que haber un parque para que los niños puedan jugar, claro, por medidas de seguridad, pero habla de la paz, porque no toda la gente tiene la intención de parar su vehículo cuando está un niño en la calle. Sigamos leyendo, ahí donde íbamos, versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Ponga la atención a ese versículo, porque eso no se refiere solamente a los judíos de sangre. Leámoslo otra vez. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo. ¿De dónde? De la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, es el occidente. Nosotros somos del hemisferio occidental. Dios salvará a su pueblo en cualquier parte donde se encuentre, de cualquier raza que sea, en cualquier cultura en la que se encuentre. Se deja entrever un pincelazo ahí del amor y misericordia de Dios, más allá del pueblo judío hacia el pueblo gentil, donde ahí entramos usted y yo. Dios salvará a su pueblo en cualquier parte. Cuando estábamos estudiando en el curso del seminario el otro día, hablábamos y decíamos, nosotros no podemos definir quién será o quién no será salvo, pero Dios tiene gente que será salva en todos lados. Y nuestro trabajo es predicar y compartir el amor de Dios. La persona puede o no aceptar a Jesucristo, pero Dios es el que sí sabe quién será salvo. Amén. Versículos 8 dice: y lo traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿En qué? En verdad y en justicia. Se repite los parámetros: la verdad, la justicia y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Mire, el día martes recién pasado, hoy es 10 creo, ¿no? Fue como el día 5, si no estoy mal, fue feriado judío. Entonces el martes no trabajaron, y el miércoles yo hablé con un judío de una compañía que nos envía los supplies a nosotros, y le digo: Matt, ¿cómo estuvo el feriado? Y me dice: no, not so good. Y digo: why? Y cometió un error, ¿verdad? Y digo: why? You don't know. Me dice: no. Entonces me dice: es que no era feriado, era un día de luto, porque se celebra el día en que fue destruido el templo de Dios. Y digo: oh, I'm sorry. I'm so sorry, I didn't know. Pero el día martes fue un día nacional para Israel de ayuno y de luto por la destrucción del templo. Quiero decirle que este templo será reedificado, porque es una palabra profética. Entonces aquí está hablando
en un sentido profético, ¿no? Versículo 10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente, ¿cómo? De paz. La vida dará su fruto, dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Tómelo usted en el contexto espiritual para usted. No seremos maldición, sino seremos bendición. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Y ahora sí, el versículo 16, ponga la atención, dice: hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Muchas veces la gente no quiere venir a Cristo por los cristianos. Y oímos que la gente no tiene nada en contra de Dios, pero sí en contra de los que dicen buscar a Dios, porque no hablamos verdad, porque no hacemos justicia y porque no procuramos la paz. Nosotros debemos ser conocidos por ser personas de paz. ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros debemos ser conocidos por ser veraces. Un cristiano dice la verdad aunque cueste. Un cristiano busca la verdad. Un cristiano busca la justicia. Entonces, cuando nuestro carácter es consecuente, nuestros actos provocan consecuencias positivas y estables y demuestran un carácter formado que trae bendición, entonces la gente quiere buscar a Dios porque ve el testimonio en nosotros. ¿Están aquí, hermanos? Dice versículo 17: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Se puede oír un amén? Voy a repetirlo: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Tomémoslo para nosotros, hagámoslo práctico para nosotros. Versículo 18: vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y el del décimo, que era parte de la liturgia de ellos, ¿no?, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Y aquí viene una parte en la que yo quisiera hacer una aplicación para nosotros como iglesia hoy. ¿Ha oído usted que a veces dice la gente: hermano, vamos a la iglesia? No, yo no voy el domingo, solo el viernes. Vayan ustedes y oren por mí, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque leamos ahí, continuemos leyendo. Dice: en gozo y alegría, en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, ¿cómo dirán? Leamos juntos: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. No vayan ustedes, lloren por mí, ¿verdad? Yo también. Quiere decir, hay una actitud de buscar a Dios. ¿Está conmigo? Hay una actitud de tener la intención de glorificar a Dios. El ir y entrar a su casa, como decía el pastor hace un rato, alegrémonos, celebrémosle con danza. Es motivo de gozo lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Es motivo de fiesta, es motivo de celebración las bendiciones que Dios nos ha dado. Celebremos, tengamos la intención, tengamos la actitud, demostremos que queremos adorar a Dios. No hay nada más triste que estar en la iglesia y ver gente en el celular, durmiendo, estresando, esperando que se acabe. Porque eso dice: estoy aquí a la fuerza. Mostremos que tenemos un corazón dispuesto a buscar a Dios. Luego dice ahí, ya me perdí donde íbamos. Toca el 22: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Pues si usted lo lee a primera vista, se lo pasa, se lo salta y no se dio cuenta que dice.
Lo voy a leer despacio y piensa en la actualidad ahora. Vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, entre paréntesis Estados Unidos, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Aún hoy en día, hermanos, dice que en el pedazo que queda, ¿no?, del famoso muro de los lamentos está lleno de escrituras y de papelitos metidos en la pared, y la gente toma fotos de gente orando, de personas de todo el mundo, incluso diferentes religiones, clamando en ese muro de los lamentos, buscando el favor de Dios. Me contaba una hermana que es amiga de nuestra familia, ella fue el año pasado, dice que ella se puso a llorar cuando vio la entrada del Shabbat, ¿verdad?, del viernes por la tarde. Dice que se juntaron miles y entonces él vio que llegó el ejército, porque la gente estaba saltando a adorar y decía, pero ¿por qué están gritando? ¿Qué es lo que está pasando? Era la entrada del viernes, la entrada del Shabbat. Y entonces cuando llegó el ejército con las grandes ametralladoras colgando acá, y se unen de los brazos y comienzan a saltar en círculos celebrando a su Dios. Dice que ella se puso a llorar porque es un gozo genuino que brota del corazón, que no tiene nada que esconder, a buscar el favor de Dios. Y dice que estaban todos esperando como que llegara la hora, y cuando llega la hora apareció una sola estrella. No había ni una otra en todo el firmamento, una sola estrella que se alcanzaba a ver, y empezaron a gritar porque era justo el momento de entrar el Shabbat, celebrando con gozo. Y eso se da hoy en día, aún en medio de la guerra que ellos están viviendo. Pues es bien interesante lo que está sucediendo, y nosotros como cristianos somos parte de ese Israel de Dios, y deberíamos celebrar, deberíamos tener ese gozo y esa intensidad en nuestra búsqueda de Dios. Dice el versículo 23: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, y mira, esta es una figura, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con nosotros. Esta mañana, este mediodía, vamos a orar por la paz de Jerusalén. Vamos a clamar porque Dios tenga misericordia. Hay muchas cosas que están sucediendo, gracias a Dios. Ya hubo una especie de cese al fuego, de alto al fuego ahí, pero quiero decirles solo para que tengan una idea, son aproximadamente de 15 a 16 millones de judíos, y son más de 60 millones de árabes que quieren destruir a los judíos. Si solo los árabes se juntan, lo hacen borrado del mapa. No ha pasado porque Dios ha tenido misericordia. Entonces hay todo un movimiento mundial, ¿no?, unos a favor y otros en contra de Israel. De hecho, por ejemplo, en Guatemala recién una manifestación multitudinaria a favor de Israel, y llenaron las calles con banderas de Israel y banderas de paz, y la gente desfilando con t-shirts blancas. Yo le puedo apostar a usted que el 90% de los que estaban caminando ahí no tienen idea de cuál realmente el conflicto. Y entonces algunos de ellos maldiciendo a los árabes cuando vienen de los lomos de Abraham al mismo tiempo. Ahí está maldiciendo a los descendientes de Abraham y dice, maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros no somos jueces para proferir ningún juicio. Y el conflicto de ellos, hablemos de los padres de estas naciones árabes, está los demás descendientes de Taré, hermanos de Abraham, está Esaú, el hermano de Isaac, y está, ¿cómo se llama el hermano de Jacob? No, está Ismael, el hermano de Isaac, y Esaú, el hermano de Jacob. Ellos son los padres de todos esos grupos, ambos descendientes de Abraham. Y dice que Jacob y Esaú se peleaban en el vientre. O sea, ¿quiénes somos nosotros y quién es Clinton para decir cese el fuego y va a cesar? No va a pasar. Y hay un tiempo en el reloj de Dios donde va a explotar. Pero yo quiero decirle, nosotros somos llamados a proclamar paz. Nosotros somos llamados a orar por Israel. La función de nosotros es pararnos y estar del lado del pueblo de Dios, pero no procurando la guerra, sino procurando la paz. Es una cuestión bien interesante lo que acontece. Estaba yo leyendo un documento donde dice que los judíos tienen una percepción de los cristianos, y algunos tienen cierto temor porque el cristianismo
sabe que el mundo se va a terminar cuando estalle esa guerra final, la guerra del Armagedón. Y entonces ellos tienen cierto recelo porque dicen, nos están apoyando porque están esperando que llegue el fin. Otros judíos temen de los cristianos porque piensan que los cristianos vienen con la idea de predicarles el mensaje de Cristo y convertirlos al cristianismo, lo cual de alguna manera es cierto. Pero Dios tiene un trato único con Israel y es muy difícil convencer a un judío que venga a ser cristiano. No que sea imposible, pero es una cuestión de que ellos tienen que reconocer a Jesús como el Mesías. No es fácil. Ahora está ocurriendo otra cuestión. Si usted lee las noticias, está la Franja de Gaza, el West Bank y todo donde está ocurriendo la guerra. Hay árabes, oiga esto, hay árabes que se han vuelto cristianos. En el Medio Oriente, si usted lee las últimas noticias, de los cristianos los están matando. Recién pues acostaron a 30 pastores y les rociaron gasolina y les prendieron fuego y los mataron semanas atrás, que están muriendo por la causa de Cristo, y nosotros aquí bien sentaditos, ¿verdad? Pero y en el Medio Oriente, Israel es la única nación donde se respetan los cristianos y donde se les deja adorar a su Dios en paz. Y entonces está ocurriendo un fenómeno bien extraordinario. Árabes se convierten al cristianismo, pero nacieron en Israel. Se convierten al cristianismo y se están enlistando en el ejército israelí. Y entonces los musulmanes están mandando a matar a sus familias, porque dicen, te vamos a quitar la túnica islámica, ¿no? la figura del Islam, porque te estás volviendo contra nosotros. Pero ellos dicen, yo vine a Cristo, y los cristianos estamos para apoyar a Israel, y se enlistan en el ejército israelí, y el ejército les permite trabajar y hacer todo, y es ser parte del ejército para defender la paz de Israel. Entonces, como pocas veces, como quizá en el tiempo de David, los del pueblo enemigo se vienen para acá y se pasan a ser parte del pueblo judío. Es un conflicto tan grande que nosotros no lo podemos definir, no lo podemos entender, no podemos nosotros explicarlo tan fácilmente, pero sí hay algo que quiero decirles. La función de nosotros número uno es orar por la paz de Israel. Israel es el reloj de Dios. La paz, la justicia y la verdad son los tres elementos que cuando Dios nos quite de la tierra, es quitar su presencia, y cuando Dios quite su presencia se acabó el mundo, ¿no? Para que usted y yo y nuestros hijos tengamos paz, tenemos que buscar la justicia, la verdad, y tenemos que incluir a Israel en eso. Es interesantísimo y extraordinariamente interesante. Desde 1948 Israel existe como nación. Por eso es que para la iglesia cristiana era un poquito difícil orar por Israel, porque no existía antes, no había alguien en el mapa. Hoy hay, hoy existe, y nosotros tenemos que orar por ellos. Y yo estuve estudiando la verdadera razón por la cual Estados Unidos es un aliado de Israel. ¿Sabe por qué? Es bien interesante. Yo dije, no sabía por qué era. Incluso leí un artículo que decía que Estados Unidos domina el mundo, ¿no? Y lo hace y tiene contratado a un sicario que se llama Israel, que son expertos en seguridad y se meten por todos lados, y desde tiempos antiguos son expertos en guerra. Y es cierto que son expertos en guerra. Yo estuve estudiando parte del Antiguo Testamento donde dice que a 150 pies, digamos de aquí a la esquina, los arqueros podían partir un pelo, colgaban un pelo de caballo allá y el arquero le tiraba aquí y lo partía en dos con esa exactitud. Se cree que David, una teoría, ¿no? Cuando fue a coger del arroyo 5 piedrecitas para matar al gigante, se sabe que ese gigante tenía 4 hermanos. No es que David agarró 5 por si fallaba, agarró 4 más por si venían los otros hermanos del gigante. Y de ahí viene un dicho que dice, para cada gigante hay una piedra. Tómenlo para su vida. Ahora, se cree que Estados Unidos tiene este sicario para dominar el mundo, pero realmente la razón por la que Estados Unidos es un aliado de Israel es porque la forma, el carácter de Israel es buscar la paz, es tener un gobierno democrático y es vivir en armonía. Entonces es muy interesante que esa es la posición por la cual estos gobiernos se complementan, porque quizá ambos gobiernos no tienen temor de Dios, sin embargo han caminado juntos. Ahora, la función nuestra como pueblo de Dios es ser gente de paz, es buscar la paz y es orar por una nación que nos ha bendecido.
muchos de nosotros tenemos trabajo gracias a que el judío está haciendo negocio aquí. Aunque sean arrogantes y altaneros, pagan, ¿verdad? Y usted es buen trabajador, le pagan bien. Y si usted sabe negociar, yo he aprendido, usted no tiene idea. Yo fui a la universidad a estudiar negocio, pero realmente he aprendido a negociar con los judíos. Cuando me preguntan un precio, lo pongo 5 veces más arriba, sabiendo que va a bajar justo al precio, al precio que es, ¿verdad? Son muy interesantes. Pero yo quisiera que esta mañana tomemos un momentito y pidamos por la paz de Jerusalén. Vamos a leer, vaya conmigo al Salmo 22. Y con este salmo vamos a terminar. No sé si es el Salmo 22 o el Salmo 122. Salmo 122. Vamos a leer todo el salmo solamente. Bueno, no vamos a leer todo el salmo porque son 9 versículos. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Salmo 122 dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y este es un punto, lo leemos los cristianos y no nos alegramos. Yo quiero decirle, alégrese cuando sea de ir a buscar a Dios. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Quiere usted ser prosperado? Oremos por Israel esta mañana. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Otra vez, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Jesucristo dijo en Mateo 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y yo quiero decirle a usted, existen varios tipos de paz, pero cualquiera de estos tipos, la paz es frágil. A ver, repitan todos: frágil. Y yo quiero, por eso cuando yo le dije que vi a aquellos discutiendo y de repente se volteó y se quedó todo cortado, fue porque en un momento del día perdió su paz. Y yo quiero decirle a usted, hermano, usted y yo, cuando nos alejamos de Dios, perdemos la paz. Descuidamos nuestra atención de Dios y perdemos la paz. Una persona puede tener todos los recursos del mundo y puede tener tanto dinero, pero pierde la paz. Recién esta semana que pasó, vi un artículo en la noticia donde decía que Carlos Slim, el mexicano, ha sido el hombre más rico del mundo hasta la semana pasada. Fue sobrepasado, ¿y saben por quién? Los Chapines Alegres, un guatemalteco. El guatemalteco Mario López Estrada es el billonario más grande actualmente. Salió la semana anterior en la revista Forbes 500. El dueño de la telefonía centroamericana, billonario, más millonario ahorita del mundo. Y antes me puse a buscar, leerlo todo y vi la foto y es un viejito, pero un viejito que se ve así con cara de falta de paz, ¿verdad? Y yo estaba buscando, yo estaba preparando mi mensaje y yo me quedé pensando, tal vez lo estoy juzgando mal, lo más probable, pero lo que sí es seguro es que ahora que salió en la revista, sí seguro que se le quitó la paz, porque ha de haber una banda de secuestradores atrás de él o un montón de bandas de extorsionistas tratando de saber dónde vive, cuál es su horario y cómo lo pueden secuestrar. Yo dije, hoy sí que se le acabó la paz. Si tenía, se le acabó. La paz, hermanos, es frágil. Usted puede tener paz y tener toda tranquilidad y de repente comienza la falta de paz. Hay paz interior, ¿no? En el carácter, pero de repente viene duda, temor. Vienen factores externos como ¿y qué tal si tengo un accidente? Y entonces comienza a hacerse negocio de la paz y le venden seguro de salud, seguro de vida, seguro contra esto, seguro contra el otro. Y entonces usted se olvida de eso y dice, bueno, yo aquí estoy seguro. Y entonces empiezan a hacer otra vez negocio con la paz y vienen las empresas de seguridad a ofrecerle cámaras, a ofrecerle guardaespaldas y usted es el nuevo billonario del pueblo. Y la paz es así de frágil.
Todo está bien en la familia y de repente un malentendido y comienza la discusión y se rompe la paz. Pero aquel que busca a Dios, busca la paz. ¿Quiere usted estar en paz? Busque a Dios. ¿Quiere usted tener paz en su vida? Busque la presencia de Dios. Entonces por eso Jesucristo dijo: yo les dejo mi paz, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Hace unos días yo escribí una frase que dice: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en la vida. Yo quisiera pedirle que se ponga de pie y vamos a orar por nuestra paz y por la paz de Jerusalén. Pastor.